Buenos días para todos, de parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. Hoy, 10 de junio del 2020, tenemos un webinar interesante para de pronto inclusive tratar de aclarar o desvirtuar algunas informaciones que nos han comenzado a llegar en medio de esta cuarentena y en medio de la pandemia que ha generado el coronavirus. Soy Juan Camilo Cuesta, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hoy nos acompaña la doctora Derly Alfonso Vargas. La doctora es médica cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene su posgrado en oftalmología y un diplomado en docencia universitaria y maestría en educación. Hoy actualmente vinculada a la Facultad de Ciencias de la Salud como docente investigadora, coordinadora de la maestría y oftalmóloga de la misma institución. Doctora Derly, buenos días. Muy buenos días, doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, queríamos entonces hoy presentar un webinar importante, pertinente, en torno a los signos y síntomas oculares del coronavirus. Sabemos que pues, la alerta comenzó más o menos el 31 de diciembre en China. Mucho se ha hablado del origen del coronavirus, que comenzó por la transmisión de mamíferos como los murciélagos, dromedarios como los camellos. Se ha logrado, pues digamos que sintetizar un estudio muy importante en cuanto a la mutación que tiene este virus. Muchas cosas hemos hablado del coronavirus, algunas ciertas, algunas no, y ya vienen pues desde esa época en China ciertos estudios que han logrado visualizar a nivel ocular qué es lo que pasa. Y creemos importante, doctora Eli, que usted pues nos comente esos aspectos a tener en cuenta en el marco de que por lo menos acá en Colombia, en algunas ciudades ya se comienzan a reactivar algunos servicios de salud. Vemos como, por ejemplo, en algunos listados aparece los residentes, el servicio de anestesiología, el servicio de oftalmología, como servicios que lideran los contagios. Entonces, sí es importante conocer entonces todo lo concerniente a la salud visual y ocular en relación con el coronavirus. Entonces, doctora Derly, la dejo para que por favor nos aclare esos aspectos a tener en cuenta y qué debemos como optómetras, como oftalmólogos, como agentes de la salud visual y ocular tener en cuenta en medio de este nuevo coronavirus. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues hablando del coronavirus, como lo mencionaba el doctor Cuesta, pues son múltiples los reportes que se presentan. Sin embargo, hay algo que ha llamado la atención desde el inicio de pues, los primeros reportes de caso sobre, digamos, el rol del ojo, del globo ocular, como agente, digamos, de reservorio y también agente receptor de ese virus y cómo se puede desarrollar la enfermedad a partir de transmisión pues, ocular. Entonces, pues la mayoría de artículos y de información de donde pues me basé para esta presentación son artículos que están pues digamos en prueba o en evaluación para publicación. Sin embargo, pues sabemos que para COVID-19 la información científica actualmente está pues completamente abierta y por esto se consiguen cartas al editor, reportes de caso, comunicaciones cortas y también pues artículos en prueba. Hay algunos que sí ya digamos están oficialmente publicados, sobre todo los de enero, febrero hacia acá. Los que se recibieron en mayo todavía están digamos como en revisión, que es una aclaración que hacen los autores y que hace la revista en donde está la información, porque esto es muy dinámico como lo hemos vivido hasta ahora. Entonces las manifestaciones pues, oculares hacen parte del grupo de las manifestaciones extrapulmonares. Sabemos pues que digamos el sitio preferido por este virus, por el SARS-CoV-2, es el pulmón, el alvéolo pues, pulmonar.
Sin embargo, pues ya se ha tenido amplio conocimiento de del compromiso que se presenta en otros órganos. Un ejemplo de ellos pues son las manifestaciones cardíacas. Están descritos pues casos de insuficiencia cardíaca y falla cardíaca pues secundaria a toda la reacción vasculítica o de alteración pues de los vasos sanguíneos y del endotelio que se generan y esto deriva pues en complicaciones cardíacas, en falla cardíaca, y también está muy relacionado con la falla orgánica múltiple o que se denomina también pues multisistémica de estos pacientes. También manifestaciones gastrointestinales, también es ya conocido que el coronavirus, el SARS-CoV-2, puede también afectar tracto gastrointestinal, desde duodeno, o sea, todo intestino delgado, hasta también pues intestino grueso, ocasionando pues síntomas gastrointestinales. Más adelante vamos a ver por qué está relacionado esto, porque hay unos receptores que se comparten, digamos, a nivel de algunos sistemas. También está descrito pues las complicaciones y las manifestaciones hepáticas. Esto se da pues por aumento, o se encuentra por el aumento de unas enzimas que están pues en hígado y que nos indican cómo está funcionando el hígado. Entonces se ha encontrado aumento en los niveles de estas enzimas que nos indican que pues hay compromiso hepático. Entonces está descrito también la hepatitis, y este compromiso hepático también puede hacer parte de esa falla multisistémica o de esta falla orgánica múltiple. También complicaciones renales, que va de la mano pues a lo anteriormente descrito. Las complicaciones renales pueden ser también un sitio pues de complicación y una consecuencia de estas complicaciones vasculares que se van pues generando. También pues complicaciones neurológicas. Entonces está descrito también pues la parte de compromiso asociado a convulsiones, y también pues el edema cerebral que se puede generar. También ya está completamente pues descrito e identificado que las manifestaciones a nivel olfativo y gustativo hacen parte también de la clínica o de los síntomas que se puede generar en los pacientes. Entonces es por eso que dentro de los síntomas de alerta está pues la pérdida del olfato, que esto se llama anosmia, y la pérdida del gusto o alteraciones en el gusto, que es lo que se denomina disgeusia, cuando son alteraciones en el gusto, o ageusia, cuando no hay sentido del gusto. Están pues las manifestaciones oculares, y pues curiosamente pues oftalmología no es primera línea de atención a estos pacientes, pero conocemos que, digamos, el primer profesional de la salud que falleció por causa de COVID-19, pues era un oftalmólogo que en diciembre había tratado precisamente un paciente con glaucoma, que ese paciente pues había sido el agente transmisor de la enfermedad, y él pues posteriormente la desarrolló. También había alertado pues sobre que le llamaba la atención que pues dentro de los pacientes que había visto, muchos estaban con sintomatología respiratoria y pues muy similar. Estaba como alertando en que podría estar presentándose algún brote pues respiratorio asociado a manifestaciones oculares. También están descritas las manifestaciones cutáneas, inclusive también en dermatología pues han hecho estudios con biopsia pues de piel, porque es común que se presente el rash, que es la coloración rojiza como por parches en la piel, y esto puede también afectar área periocular, que inclusive vamos a ver un caso relacionado con esta afección. También están las complicaciones hematológicas. Esto está relacionado con depresión, digamos, o disminución en el recuento de células del sistema inmunológico. Entonces está la que más está descrita es la linfopenia,
es decir, la disminución en el recuento de linfocitos, y también pues ya esto va a llevar a que pues haya una replicación viral mucho mayor. En este cuadro, que es de este artículo de las manifestaciones extrarrespiratorias, nos muestran como la prevalencia de estas manifestaciones, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la oftalmológica, las manifestaciones oculares, como es de amplio, pues el rango de manifestación, desde 1.1 hasta 15.9. También, pues, también las alteraciones olfativas y gustativas, y también, pues, las alteraciones cutáneas. Sí, esto es interesantísimo, doctora, porque inicialmente en China vimos, o desde China, pues, vimos cómo progresivamente se iba estudiando varios órganos afectados. Inicialmente, pues, se hablaron de los pulmones, ¿cierto? En relación con el estado febril de los pacientes, después esa falla respiratoria o falla pulmonar que comenzaba a tener, pero ya podemos entonces, con ese recuento de síntomas o de órganos, ver que efectivamente, y vamos a verlo, ¿cierto, doctora? Cómo efectivamente sí hay un reporte de afecciones a nivel ocular que como profesionales de la salud visual ocular tenemos que estar pendientes. Pero es también una invitación a, si de pronto tenemos esas pesquisas de signos y síntomas, alertar de pronto a otros profesionales y al mismo paciente que de pronto esté en riesgo de que pueden haber otras cosas, otros signos que él no conozca, de los cuales sí es importante socavar en medio de este webinar, doctor. Sí, 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 doctor. Bueno, pues acá dentro del compromiso ocular, digamos que pues hay varias teorías. Hasta ahora no hay algo absoluto, porque pues esto es muy dinámico, pero pues sí se ha identificado relación con la presencia de receptores AC2. Estos son receptores para la enzima convertidora de angiotensina. Es una enzima que regula, ¿sí? La conversión de angiotensina. Angiotensina es una sustancia que regula la tensión en los vasos sanguíneos. Es por eso que se llama angiotensina. Entonces regula la tensión, la resistencia de los vasos sanguíneos. Es una de las responsables precisamente de la hipertensión arterial. Es por esto que se está también descrito en la literatura que los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de presentar pues complicaciones asociadas a COVID-19. Estos receptores, ¿sí? Para la enzima convertidora de angiotensina 2 están realmente presentes en muchos órganos de nuestro cuerpo. Sin embargo, la forma en cómo se expresa o la afinidad, digamos, para esta sustancia varía entre los distintos órganos. Es por esto también que se pueden ver unos mucho más afectados que otros. A nivel ocular, estos receptores están presentes en retina, en coroides, en epitelio conjuntival, y también están presentes en superficie pues, de córnea. Es por esto que una de las teorías es la relación de de la presencia de estos receptores pues a nivel de tejido ocular. También algo muy importante es que la aparición de este compromiso ocular es muy variado. Entonces puede ser inclusive antes de la sintomatología. Más adelante vamos a ver unos casos clínicos en donde nos reportan, por ejemplo, que el paciente llevaba un día con sintomatología ocular, ojo rojo, edema o inflamación en los párpados, y horas después empezó a tener la sintomatología respiratoria. Y otros casos en donde, digamos, la sintomatología ocular no había sido tan marcada, sin embargo, les hacían seguimiento pues de PCR, tanto en tejido pues nasofaringio como en tejido conjuntival, y aun cuando ya había resolución total de los síntomas y el paciente ya había sido dado de alta pues por la sintomatología respiratoria y demás, de todas formas permanecía siendo positivo en conjuntiva
el SARS-CoV-2, entonces también está descrito que puede presentarse, digamos, en conjuntiva todavía, presentarse como concentración a pesar de pues ya estar resuelta la parte sistémica. También puede ser la única manifestación de COVID-19. Es algo también muy interesante porque inclusive se ha descrito conjuntivitis unilateral, ¿sí? Como única manifestación de SARS-CoV-2 y que se ha pues llevado a cabo más que todo por antecedentes exposicionales del paciente. Entonces esto nos indica y nos llama la atención sobre la necesidad de protección ocular, especialmente pues en el personal de salud. En oftalmología sabemos que cuando estamos explorando o examinando al paciente, pues y en optometría también, la distancia entre el paciente y el examinador es muy corta. De tal forma que si yo le digo a un paciente, por ejemplo, mire para arriba, mire para abajo, sin tapabocas ni nada, pues de mi boca están saliendo gotitas de saliva que hacen efecto aerosol y van a llegar muchas de ellas quizás a el tejido ocular del paciente. Y también en forma inversa, si el paciente está hablando o de pronto, no sé, estornuda, pues todo ese efecto aerosol también pues va a llegar al examinador. Es por eso pues que se hace importante la necesidad de protección ocular y por esto la oftalmología es una de las especialidades que pues está más relacionada con la transmisión ocupacional o pues de la enfermedad. También se ha visto este efecto, sobre todo pues en las primeras semanas de COVID-19, en donde pues todavía no había tantos estudios, en donde los profesionales de la salud que estaban en unidades de cuidado intensivo o que estaban en urgencias, pues profesionales no oftalmólogos, sí tenían protección nasal, pero no tenían, no eran como obligatoria la protección ocular y aún así teniendo protección nasal, utilizando su N95 adecuadamente y todo, desarrollaban la patología y se encontraba que no había sido por transmisión respiratoria, sino por transmisión ocular, por aerosol del paciente. Al intubar un paciente, al ponerle un tubito para que pueda respirar, pues se genera efecto aerosol y esto va pues, a transmitirse hacia el profesional. Es por esto que al principio pues o sea, se describió esta vía de transmisión y se empezó ya a hacer obligatorio el uso de protección ocular. Y por eso también ya, pues para la reactivación de los servicios optométricos y oftalmológicos, debe tenerse y garantizarse la protección durante el examen, tanto para el paciente como para el profesional, y teniendo en cuenta pues, teniendo unas reglas muy claras, por ejemplo, no hablar durante el examen, utilizar el tapabocas, el paciente también con su tapabocas, utilizar la barrera en la lámpara de hendidura, pues para evitar la transmisión. Como les mencionaba, pues no hay nada absoluto por ahora en cuanto a las teorías, entonces ya pues hablamos de la transmisión por aerosol, ¿sí? Por gotitas de saliva, transmisión directa por lágrimas o fómites, realmente pues no es usual el uso de guantes durante una atención oftalmológica usual, entonces al manipular, al secarle de pronto la lágrima al paciente, porque a veces sucede que pues por sus mismos síntomas o por la luz hay lagrimeo, entonces se le seca la lágrima, al secarle la lágrima y estar en contacto ya pues la piel con esa lágrima y de pronto ir a tocarse la cara inconscientemente, ya pues hay una transmisión, al de pronto tener una gasa que también tuvo contacto con el párpado, con la superficie, con el área ocular del paciente, pues también puede ser un agente transmisor. Y también está descrita la transmisión respiratoria por vía nasolagrimal, es decir, que como está aquí en la gráfica,
pues el virus está alojado en el fondo del saco conjuntival, en la lágrima, y vía excretora pues va a atravesar toda la vía lagrimal excretora, punto lagrimal, canalículo común, saco lagrimal, conducto nasolagrimal hasta llegar a meato inferior, y en meato inferior pues en la mucosa que estaba, pues también hay mucosa nasal, por esa vía de microvasculatura es cuando se absorbe esa carga viral y se introduce pues en tracto respiratorio, y también parte de esto pues recordemos que es deglutido porque esto va a orofaringe, y al ser deglutido pues también va a atravesar tracto gastrointestinal. Entonces esas son las teorías, digamos, de transmisión del virus vía ocular. Sin embargo, pues todo está en estudio permanentemente. Para avanzar ya puntualmente en lo que son los signos y los síntomas, entonces tomé algunos reportes de caso descritos en la literatura que pues dejan una enseñanza importante a la hora de valorar pacientes pues con sintomatología ocular o a la hora de nosotros mismos presentar algún tipo de sintomatología. El primer caso, entonces, lo reportan desde Argentina, ¿sí? Es un caso de una conjuntivitis unilateral, ¿sí? Esta fue pues la única manifestación de la patología. Es un hombre sano de 27 años, él consulta por sensación de cuerpo extraño y ojo rojo, y solamente pues la sintomatología la presentaba en el ojo izquierdo. No tenía síntomas sistémicos, digamos, se le interrogó sobre pues, antecedentes exposicionales y síntomas respiratorios y era negativo en ese momento. Sin embargo, 3 horas después de haber consultado, empezó a presentar fiebre de 39 grados centígrados, ¿sí? Y malestar general. 12 horas después, ya el paciente presentaba disnea, es decir, dificultad respiratoria marcada, tos y malestar general. El paciente pues reconsulta por la aparición de esa sintomatología y le hicieron pues su hisopado nasofaríngeo y resultó positivo para SARS-CoV-2. El paciente realmente no fue necesario pues que fuera ingresado a unidad de cuidado intensivo. Se manejó en casa la patología, y a medida que iba pasando los días pues de evolución de la enfermedad, la sintomatología ocular iba mejorando. Esta es la fotografía del paciente de ese caso que les estoy comentando. Entonces vemos que es, digamos, marcado pues el compromiso del ojo izquierdo, ¿sí? Se ve pues la hiperemia marcada, ¿sí? Generalizada. Se ve también la quemosis, es decir, pues el edema de la conjuntiva vulvar en este sector, ¿sí? Y ya en esta parte se ve pues la reacción folicular que presenta en conjuntiva tarsal el paciente. Aquí también se ven algunos nódulos perilimbares, un nódulo perilimbar en esa zona. Es decir, doctora, que los signos serían muy parecidos a una conjuntivitis viral. Sí, señor. Sí, son muy parecidos a una conjuntivitis viral. Entonces tiene reacción folicular, tiene su hiperemia que es pues muy marcada, y en algunos casos pues infiltrados perilimbares. Este caso me pareció muy interesante, es reportado desde Canadá, es una paciente de 29 años, residente en Canadá. Ella pues se consultó inicialmente por sensación de cuerpo extraño, fotofobia y lagrimeo en el ojo derecho de un día de evolución. Ella sí tenía un antecedente claro pues de exposición. Hacía 3 días había regresado de Filipinas, había hecho escala en San Francisco, esto fue pues en el mes de marzo. Ahorita les muestro cómo, porque en el artículo tienen todo el itinerario, toda la línea de tiempo de cómo avanzó la sintomatología, porque fue una evolución, digamos, muy tórpida, muy inestable, y tenía pues esta imagen. Entonces con la tinción vemos acá pues el compromiso en córnea, el punteado,
¿sí? Solamente muy sectorizado, o sea, más sectorizado hacia el sector temporal. Ellos describen una imagen como una pseudodendrita, ¿sí? Y por eso iniciaron el tratamiento a la paciente, inicialmente pues pensando en una herpética, en una queratitis herpética. La paciente posteriormente empezó a presentar adenopatía preauricular, es decir, pues abultamiento en la zona preauricular y también cervical, lo que indicaba más aún pues que estaba relacionado con un virus con compromiso respiratorio. Generalmente cuando estas conjuntivitis y queratitis están ocasionadas por virus respiratorios, no solamente SARS-CoV-2, sino adenovirus, virus sincitial respiratorio o influenza, pueden asociarse con adenopatía preauricular y cervical, pues por la forma en la que desembocan los ganglios linfáticos. No, los canales linfáticos. Entonces, tenemos acá toda la línea de tiempo. 29 de febrero, entonces la paciente regresa luego de un mes de haber estado en Filipinas, tiene pues su escala en San Francisco y nuevamente a Canadá. El 2 de marzo ya empieza a tener la sintomatología, entonces tenía rinorrea, es decir, pues descarga nasal, tos, congestión nasal y la conjuntivitis en el ojo derecho. Su médico de familia pues la refirió a oftalmología y pues realmente por los hallazgos se inició valaciclovir y gotas de moxifloxacina, un antibiótico. Mm, el 4 de marzo, o sea, un día después, se pensó pues hacer un hisopado nasofaringio en busca de streptococo piógenes, ¿sí? Y pues fue negativo. Luego, el 5 de marzo, bueno, le hicieron el recuento en cuadro hemático y le hicieron pues también control de electrolitos y pues salió normal. El 5 de marzo nuevamente reconsulta oftalmología, pues por deterioro de los síntomas. El 6 de marzo tiene su tercera visita y ahí ya digamos que se orienta más hacia patología intracelular, pues por las adenopatías, la reacción que presentaba y todo. Entonces se hizo estudio para clamidia, gonorrea y pues un cultivo pues para este tipo de bacterias. Posteriormente, entonces el 7 de marzo, ya se actualizaron las guías para COVID-19 y la paciente pues se contactó porque tenía pues el antecedente exposicional previo. La paciente luego pues se presenta a su servicio pues de salud, le hacen su examen y pues ya le entregan el 9 de marzo el resultado siendo positivo pues para COVID-19 y se hizo el seguimiento a sus contactos. En este esquema nos muestran cómo fue evolucionando la manifestación clínica de la paciente. Entonces, al inicio, pues esto fue el 3 de marzo, pues tenía su inyección conjuntival, ¿sí? Tenía su reacción folicular, pues importante y tenía pues la pseudodendrita que fue lo que hizo pensar inicialmente que era pues de causa herpética adicional pues a los infiltrados subepiteliales. En el 5 de marzo, pues ya fíjense cómo había cambiado el aspecto pues de la córnea, entonces ya no había una pseudodendrita, sino había pues infiltrados subepiteliales. Seguía pues la reacción folicular y la inyección conjuntival. Y ya hacia la siguiente visita, que fue el 6 de marzo, pues ya había una infiltrado pues generalizado 100% en córnea con nuevamente pues inyección y reacción folicular. Esta paciente pues realmente también tuvieron que manejarla en casa, no fue necesario tampoco hospitalización y a medida que fue pues mejorando también su sintomatología respiratoria, fue desapareciendo también pues las manifestaciones oculares. Este otro caso me pareció también interesante porque es un ejemplo tanto de compromiso dermatológico como de compromiso periocular, ¿sí? Entonces esta pues es una mujer sana de 43 años,
ella consulta por eritema periorbitario, ¿sí? Sin otros síntomas oculares, o sea, solamente consulta porque había pues un eritema, es decir, coloración rojiza periocular, pero no había otros síntomas oculares, es decir, no tenía descamación, no tenía secreción, no había pues ninguna alteración sistémica en ese momento, y 2 días después ya empieza a presentar tos, fiebre, odinofagia, o sea, dolor de garganta, dolor muscular, mialgias y dificultad respiratoria. Entonces, para el manejo, digamos, sintomático de este eritema, dermatología le inicia pues aclometasona, dipropionato, le inicia pues el tratamiento tópico 2 veces al día. Mejora los síntomas pues oculares, sin embargo ella sí presentó una segunda fase, digamos, había una mejoría parcial pues de la sintomatología tanto respiratoria como periocular. Sin embargo, hacia los 10 días ella presenta reaparición de los síntomas, es decir, vuelve a hacer fiebre, vuelve a hacer tos, odinofagia y dificultad respiratoria. No fue necesario tampoco hospitalización. Sin embargo, pues en segunda fase de esta enfermedad, nuevamente le iniciaron este antiinflamatorio para su eritema periocular. Entonces terminó el tratamiento y ya también hubo resolución tanto del eritema como de los síntomas sistémicos. También encontré un reporte de manifestaciones retinianas. Esto lo hicieron, pues, estudiaron 12 pacientes que habían sido, pues, que habían tenido COVID-19, que habían estado tanto en unidad de cuidado intensivo y otros no, pues, no habían estado en unidad de cuidado intensivo, y hicieron la valoración, pues, retiniana. ¿Sí? Acá no nos dan, digamos, datos de agudeza visual, de estado refractivo ni nada. Nos reportan pues que estos pacientes, unos habían estado en UCI, otros habían estado, pues habían sido su manejo ambulatorio, y al hacer el fondo de ojo, se había encontrado en retina estos hallazgos. Entonces acá pues una mancha algodonosa, y aquí en esta flechita una microhemorragia, que ahorita que amplíe la imagen la van a ver mejor, y en la foto libre de rojo, porque acá pues hay que hacer acto de fe para poder verla mejor. Sin embargo, en la libre de rojo se ve pues más resaltada. Por eso quería aumentarla, que es este punto que se ve aquí adyacente al vaso sanguíneo, y aquí pues sí está el exudado. Y acá tenemos pues mejor la microhemorragia que se presenta en esa zona. En la paciente pues también le hicieron estudio de tomografía de coherencia óptica para poder determinar, digamos, si había algún otro compromiso importante a nivel de mácula, pero pues realmente no lo presentaba. También está descrita la neuropatía o la neuritis secundaria a SARS-CoV-2. En cuanto a por qué hay manifestaciones retinianas, pues eso está realmente en estudio. Sabemos que cuando hay un compromiso a nivel sistémico, ¿sí? Independientemente de si es SARS-CoV-2 o no lo es, cuando hay un compromiso microvasculítico, es decir, cuando hay afección de órganos como el corazón, pulmones, riñón, a nivel ocular, se manifiesta también esa alteración en la oxigenación, esa hipoxia. Es por eso que se ven pues, las manchas algodonosas, porque hay una alteración en la capa de fibras nerviosas, y esto puede ser secundario a toda esa manifestación sistémica. Y también pues está revisando si esto se asocia quizás también a la presencia de los receptores de AC2 pues en retina y coroides. ¿Sí? Eso está, digamos, como verificándose o revisándose esa parte dentro de lo que revisé en cuanto a manifestaciones retinianas, es decir, que todavía está pendiente por definir si estas manifestaciones son secundarias a todo lo que hubo pues de alteración sistémica del SARS-CoV-2, o es directamente ya una manifestación ocular directamente por el virus ya pues que haya colonizado propiamente retina, así como pues cuando solamente se presenta conjuntivitis. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para personal de la salud?
Primero, pues interrogar factores de riesgo para COVID-19. Ya sabemos que reiniciando pues nuestras labores asistenciales debe hacerse un interrogatorio, es obligatorio hacer interrogatorio tanto a los pacientes, acompañantes y pues el personal con el que laboramos debe hacerse interrogatorio de factores de riesgo para COVID-19, es decir, haber estado en contacto con una persona ya diagnosticada con COVID-19, haber sido cuidador de esa persona con COVID-19, que la persona, o sea, el paciente haya tenido pues sintomatología respiratoria en los últimos 15 días, que haya estado en un centro hospitalario o visitando a alguien pues con este diagnóstico. Vigilar estrechamente la evolución de los hallazgos. Esto es muy importante. Como vimos, muchos de los signos y síntomas que revisamos, pues se presentaron primero que la sintomatología respiratoria y inclusive hay reportes de conjuntivitis como única manifestación del SARS-CoV-2, entonces hay que estar verificando y revisando la evolución de estos pacientes. Interrogar siempre síntomas respiratorios ante manifestaciones conjuntivales u orbitarias. ¿Sí? Entonces, los pacientes que lleguen pues con sintomatología sugestiva de una conjuntivitis viral como lagrimeo, fotofobia, edema bipalpebral, quemosis o inyección o pues ojo rojo, debe interrogárseles síntomas respiratorios. Esto realmente no es solo para COVID-19, sino siempre es importante interrogar la aparición de estos síntomas. Y también, pues, hacer palpación pues, de región preauricular y submaxilar en donde puede haber adenopatías. Tener en cuenta que así pues estos pacientes, digamos, su interrogatorio y todo sea negativo, porque pues puede ser otro virus, no solamente existe pues el SARS-CoV-2, de todas formas hay que informarle al paciente sobre la posible aparición de síntomas sistémicos respiratorios asociados a la sintomatología ocular. Entonces es muy importante esto dentro de las recomendaciones. Estas son algunas pues son las referencias de los casos que les presenté y muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora Derly, muchas gracias. Entonces, como vemos, importante no dejar de prestarle atención a todas las recomendaciones en cuanto a protocolos de atención, porque sí es importante, como usted inicialmente nos recordaba, los elementos de protección personal es una importante barrera para poder, digamos que, alejarnos o ser un poco precavidos en cuanto a las secreciones que pueden haber en torno a la consulta, ¿no? No solamente la saliva, sino las secreciones también que tenemos en fondo de saco y conjuntiva, al ser un tejido mucoide. Importantísimo, acá estaba recapitulando yo, doctora, algunos signos y síntomas como para tenerlos en cuenta en este momento. La inyección conjuntival, ¿sí? La reacción nodular en la conjuntiva, que es característica pues, de las manifestaciones virales, aparición de pseudodendritas cuando hacemos evaluación corneal, obviamente ayudados pues, por alguna sustancia que nos permita hacer tinción. El lagrimeo puede ser un síntoma característico, doctora, de todas las conjuntivitis, si bien usted lo decía, pues no, o desmitificar un poco que a lo largo de nuestra consulta en este momento los pacientes que tengan secreción pues los vamos a caracterizar como eh, mm, una conjuntivitis asociada al SARS-CoV-2, sino que hay algunas manifestaciones, una cadena de manifestaciones que podemos enlazar, pero importantísimo lo que usted ahorita nos advertía, hacer, digamos que esa cadena de contagio y ese antecedente de contagio previo del paciente, puesto que puede ser un paciente positivo, ¿sí? Pero pues, también puede ser un paciente que esté pasando por una conjuntivitis viral asociada a otro virus. Veíamos cómo hay algunas manifestaciones en torno a la zona periorbitaria y se vuelve importante también hacer ese tacto a nivel de algunos nódulos, ¿cierto? Precisamente para poder advertir de de pronto contagio viral, ¿no?
se hace importante entonces hacer ese tipo de palpaciones que generalmente nosotros, pues desde nuestra disciplina la hacemos solamente a nivel palpebral, pero mire que es importante de pronto entender que hay otras manifestaciones de la perorícula que también tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes. Y en retina, esto pues prácticamente es nuevo, doctora, porque son algunas manifestaciones de algunos pacientes que se han dado, que lo sometieron a un estudio de OCT y encontraron que la capa de células ganglionares y la plexiforme interna, pues hay unas hiperfluorescencias que pueden asociarse a algunas manifestaciones que hasta el momento se están describiendo. Incluso por ahí hay unos artículos que también nos advierten que hicieron unas muestras de lágrima precisamente en la superficie ocular y han demostrado que en algunos pacientes el porcentaje bioestadístico es muy poquito, es bastante bajo, pero se especula que en pacientes sintomáticos, o sea, con COVID positivo, posiblemente podamos hacer un estudio de lágrima y hay presencia del SARS-CoV-2 aparentemente en la lágrima. Hay que todavía seguir trabajando en este tipo de estudios. Como usted bien nos lo advertía, pues no es una ciencia absoluta que vayamos a encontrar todos estos signos y síntomas que hemos recapitulado y visto a lo largo del webinar, pero que nos sirven para tener cierta advertencia clínica a la hora de comenzar a reactivar nuestra consulta y comenzar a evaluar a nuestros pacientes en medio de estos protocolos de atención. Entonces, importante, doctora Derly, no sé si seamos enfáticos o necesitemos enfatizar en otras cosas. Hay que seguirnos protegiendo con el uso de tapabocas, con el uso de elementos de protección, con el uso de elementos de desinfección de las superficies y estar pendientes entonces de ese cerco epidemiológico si el paciente ha estado de pronto fuera del país o si algún familiar de pronto lo ha visitado y se ha acompañado de pronto de una pesquisa o una sospecha de COVID-19 y de esta manera pues podemos obviamente ser un poco más precavidos a la hora de tener un cerco epidemiológico positivo, poder ser estrictos en cuanto a ese uso de elementos de protección y de la aplicación adecuada de protocolos de atención sobre este paciente, doctora Derly. Sí, señor, muy importante, digamos, el interrogatorio que se debe hacer como de exploración. Ese es un deber que tenemos todos los profesionales de la salud para identificar posibles casos, sobre todo asintomáticos, pero que han estado en contacto y son potenciales transmisores, ¿no? Correcto, doctora Deli. Pues desde acá atrás los invitamos que de pronto en estos 5 minuticos nos escriban sus preguntas, nos escriban de pronto algunas aclaraciones que quisieran diera la doctora Derly en este caso, porque hasta el momento, doctora Derly, pues ninguno ha manifestado de pronto alguna pregunta. Eh, por ahora, desde su disciplina, desde su experiencia, eh, ¿qué debemos tener en cuenta como funcionarios de la salud en cuanto a la relación con elementos como la lámpara de hendidura, como el tacto que le tenemos que hacer a los pacientes a nivel ocular? ¿En qué sería enfática usted, doctora Derly, aportas de ya abrir los servicios de salud? Para que como optómetras estemos pendientes en torno a ese miedo de contagiarse, a ese miedo de pronto de incrementarle las cadenas de contagio en nuestros consultorios, doctora Derly. Sí, aparte, digamos, de pues hacer como el interrogatorio, ya es muy importante proteger nuestro paciente, protegernos nosotros y también proteger los siguientes pacientes que vengan después de él. Entonces es clave pues la desinfección de todos los equipos y superficies de nuestro consultorio entre paciente y paciente, que siempre ha sido un hábito, o sea, lo hacemos desde antes, sino que ahora, digamos, aquellas superficies como el mesón, que no se limpiaba tan exhaustivamente entre paciente y paciente, ahora sí debe como ser un poco más incisivo en esa parte de la desinfección de absolutamente todas las superficies entre paciente y paciente.
El uso del tapabocas, o sea, no hacer ningún procedimiento ni interrogatorio ni exploración sin el tapabocas y sin las gafas de protección. O sea, ya sabemos que por proximidad estamos muy expuestos al virus, o sea, tanto a transmitirlo como a que nos lo transmitan. Entonces, no hacer ningún tipo de intervención sin tapabocas adecuadamente pues, puesto y las gafas de protección y también durante el examen, digamos, cuando nos tenemos que acercar al paciente, siempre se da la recomendación de no hablar, ni que él hable ni nosotros hablar mientras estamos en ese momento en la lámpara de hendidura. Por eso es muy importante dar las indicaciones antes de, pues, de sentar al paciente en la lámpara y haber hecho un muy buen interrogatorio para que no sea necesaria esa interacción verbal en ese momento. Eso es muy importante. El uso también pues, de guantes cuando vamos pues, a palpar, a secar la lágrima y todo porque pues puede también ser pues un agente transmisor. Esas son pues las recomendaciones y digamos apegarse mucho a los protocolos que nuestra institución pues nos diga, porque pues, siempre se tiene un entrenamiento previo a esto, tanto de personal asistencial, personal administrativo y personal de servicios generales. Muy bien, doctora. Bueno, ya nos llegaron preguntas, ya el público ya se manifestó, entonces vamos a irla respondiendo una a una, doctora. Yo se las voy leyendo textualmente casi y de pronto, pues de pronto hacemos una o dos preguntas para ir recapitulando. El doctor Ricardo Gómez nos saluda y quiere preguntar que siendo las mucosas visuales tan sensibles a cualquier variable climática, los estamentos de salud nos recomendaron desde el comienzo y de manera fundamental el uso de algún tipo de anteojos para prevenir el contagio, así como lo hicieron con el tapabocas. ¿Qué le puede decir su merced, doctora Derly, al doctor Ricardo en cuanto a ese elemento de protección? Respecto a al tapabocas, realmente la recomendación que se ha dado es que a nivel de consulta externa no es necesario que sea pues N95. El N95 se utiliza más pues en un ámbito de cirugía, o sea, en ambiente quirúrgico. Sin embargo, sí debe utilizarse pues el tapabocas, digamos, convencional, ¿sí? Desechable, que se utiliza también, pues normalmente utilizamos en la consulta o cuando hacemos procedimientos menores, pues en consultorio, simplemente que no debe, la misma indicación que se da, pues normalmente que no se debe, digamos, manipular luego de haberlo colocado. Y también respecto al uso, ¿no? El tiempo de uso del tapabocas debe, ya pues, digamos, cuando nos lo entregan, nos especifican si son 6 horas o si son 8 horas. Generalmente la recomendación es cuando el tapabocas esté muy húmedo, ¿sí? Ya cuando esté húmedo, porque pues como respiramos y hablamos se va a ir humedeciendo, debe cambiarse el tapabocas. Generalmente esto pues va de la mano de el protocolo que nos socializan en la institución. Y respecto a las gafas de protección, pues deben ser unas gafas que cubran pues adecuadamente pues, todo el sector pues, periocular para evitar que haya pues, ese contacto de aerosol pues, en la piel circundante al ojo. Pero en cuanto a tapabocas, esa es la principal indicación que nos han dado, es respecto a la postura y que no es necesario que sea pues N95, sino el tapabocas convencional, pero pues tener en cuenta las horas que lo estamos usando.
Sí, para el doctor Ricardo, pues sí es importante tener en cuenta y recordar, ¿no? Pues como hemos hablado de que hay secreciones tanto oculares como bucales, entonces estos dos elementos de protección serían pertinentes para la consulta y lo que aclara la doctora está perfecto, es en cuanto a el uso del tapabocas. A medida de que él se vaya ensuciando, a medida que él se vaya humedeciendo, pues ya sería importante pensar en que debo cambiar el tapabocas. Entonces, inclusive algunos reportes hablan que en una situación de urgencias, o sea, los médicos asistenciales de urgencias, por lo menos utilizan entre 30 a 50 tapabocas en su turno. No es, pues digamos que el mismo contagio que nosotros o la misma advertencia de contagio que tendremos en nuestras consultas, pero sí se habla de que aproximadamente cada 3 horas a 6 horas, dependiendo la circulación de pacientes, estemos pensando en cambiar el tapabocas. La doctora Gina Rubio, doctora Derly, la saluda y nos dice en relación con los hallazgos expuestos, ¿cuál es el tipo de tapabocas requerido para la atención y que sí es de vital importancia el uso de guantes? Bueno, respecto al tapabocas, pues ya, como les mencioné, digamos, es el tapabocas que se utiliza asistencialmente, no necesariamente termosellado, porque hubo alguna vez como una confusión entre que tenían que ser exclusivamente termosellados. Realmente no es necesario que sea termosellado, pero que sí tenga pues varias capas de protección, triple capa. Y pues que es el tapabocas, digamos, convencional que se utiliza en un ambiente asistencial. Em, y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Sí, que si el uso de guantes es importante o imperante también en la consulta. El uso de guantes es importante a la hora de ir a manipular el paciente, ¿sí? El uso de guantes es cuando vamos a hacer, digamos, la aplicación de algún medicamento, cuando vamos a secarlo, debe siempre utilizarse los guantes. No se recomienda, digamos, hacer digitación, pues ya del equipo o con el guante puesto a hacer anotaciones y esto porque pues hay contaminación cruzada. Digamos que el guante es exclusivamente cuando ya vamos a hacer la intervención en el paciente, bien sea que le vamos a aplicar algún medicamento o vamos a de pronto retirar alguna pestaña triquiásica. Esos son o a secarle lágrimas, o sea, cuando lo vamos a tocar debemos tener los guantes. Pero ya cuando vamos, por ejemplo, a hacer formulación o ya manipular, pues los equipos, digamos, normales de consultorio que no son como para manipulación con el paciente, no, no utilizar los guantes porque puede haber como contaminación cruzada. Los guantes nos dan, digamos, una falsa percepción de seguridad, entonces permiten que uno se pueda tocar la cara, o sea, que manipule más superficies de las que debería. Entonces, solamente para esos momentos específicos. Muy bien, doctora Deli, muchas gracias. Otra pregunta que nos tiene, permítame que aquí ya le estaba yo transmitiendo la respuesta a la doctora Gina que tuvo un problema ahí de conexión. Bien, la doctora Sandra Milena Medrano nos saluda también y tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la recomendación para la medida de la presión intraocular en pacientes con antecedentes de glaucoma o con signos de glaucoma en medio de esta pandemia, doctora Deli? Bueno, la recomendación hasta ahora es evitar hacer tonometría. Sin embargo, cuando la debemos hacer, no, lo que está, digamos, ahorita proscrito, no, que no se debe utilizar, son los neumotonómetros. Si vamos a usar un tonómetro, pues, aplanático, un tonómetro de Goldman debe solamente tener un uso y ya pasar, digamos, a desinfección y limpieza muy exhaustivo. Realmente la recomendación es usar tonómetros por ejemplo, de único uso, como el iCare, es uno que se está recomendando para su uso, porque pues debido a las sondas
que él utiliza, como son de único uso, no va a haber riesgo de infección cruzada. El contacto, digamos, no hay un contacto muy marcado con la superficie ocular y no requiere aplicación de anestésico. Entonces, se está recomendando el uso principalmente de estos tonómetros. Por ejemplo, el iCare es el que es uno de los que se está recomendando y totalmente pues no recomendado usar neumotonómetro. Muy bien, pertinente esta aclaración. Entonces, en pacientes con sospecha de glaucoma o con glaucoma, es pertinente en este momento utilizar mecanismos de toma de presión intraocular que no sean tan invasivos en el caso del Liker, que tiene un sistema, pues digamos, de desinfección, por decirlo de alguna manera, mucho más controlado. Hay dos preguntas importantes en torno al uso de caretas o al uso de visores. La doctora Eliana Alarcón y la doctora Luisa Figueroa nos hacen dos preguntas en torno a ella. Y es que si el visor de protección sería mejor como protección que las gafas monogafas o monofocales, ella dice, pero creo que es monogafas. Y la doctora Luisa pregunta que si es recomendable utilizar ese tipo de caretas, doctora Derli. Bueno, lo que nos han dicho respecto a la careta, pues sí es recomendable utilizarla porque es una protección adicional que pues vamos a tener en toda, pues, en toda la cara, entonces sí es recomendable utilizarla. Sí es recomendable utilizarla porque pues brinda un aislamiento pues más completo que utilizar solamente, digamos, el tapabocas o las gafas. Entonces sí es recomendable utilizarlas. Muy bien. El doctor David Chocontá nos pregunta puntualmente, doctora, por los protocolos de atención de los pacientes. Ya hemos dicho algunos, doctor David, sin embargo, vamos a buscar de pronto alguna información acá, digamos que veraz o una información, digamos, de orden direccional para de pronto podérselo compartir por el chat. Sin embargo, hacía, digamos que como una revisión somera, doctora Derli, cuáles serían los protocolos para la atención de este paciente para de pronto recapitularle la pregunta al doctor David. Bueno, pues, pero, o sea, esos protocolos se refieren, digamos, a la atención eh, usual o a un paciente que tenga sintomatología ocular. Sí, pues la pregunta es muy abierta, ¿no? Por eso yo le estoy escribiendo acá por interno, porque son varios, ¿no? Son digamos que los protocolos para atender al paciente o para abrir, digamos que el servicio. Yo creería que va en torno a esa atención del paciente, que ya hemos dicho algunos, entonces se los podríamos recapitular someramente, doctora Eli, y yo de pronto aquí busco por interno alguna información autorizada para compartirla al doctor Chocontá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, realmente la atención del paciente inicia, digamos, de todo paciente inicia desde el momento en el que se programa la consulta. Entonces, se recomienda hacer un interrogatorio muy corto, ¿sí? Sobre sintomatología respiratoria y recomendaciones que debe cumplir el paciente durante su traslado hacia el sitio de atención, hacia la clínica o consultorio, respecto al uso del transporte público, respecto al uso de tapabocas y respecto pues a la higiene de sus manos. También se le debe recomendar asistir, digamos, si tiene el cabello largo, pues con el cabello recogido, sin aretes, sin joyas, que durante el traslado pues debe utilizar el tapabocas, que pues es de obligatorio uso, y asistir sin acompañante preferiblemente. Ya si es un paciente que por su edad, por su condición, necesita un acompañante, ese acompañante debe ser menor de 60 años y mayor de 18. Eso respecto, digamos, como a la parte preliminar de programación de la cita.
se le debe insistir mucho en digamos, en los periodos, en el tiempo de cumplimiento para que pues él asista. También se le advierte que va a ser sometido pues a un interrogatorio, que eso también es una norma importante, y también pues sobre el lavado de manos ya pues en la clínica o en el sitio, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Esto, digamos, mientras ya hace pues todo la parte de registro. El pago se recomienda que sea pues por tarjeta pues tarjeta para minimizar el uso del efectivo. Digamos, es una recomendación, no es obligación pues que tengan que pagar con tarjeta. Y ya cuando ingresa al consultorio, entonces pues debe acogerse pues a las normas que tiene la clínica dispuesta, entonces guardar la distancia en la sala de espera. Generalmente ya pues en la sala de espera ya están marcadas las sillas donde el paciente sí puede sentarse, entonces no ir a ocupar las sillas que están demarcadas. Mantener pues la distancia con las otras personas, y una vez ya ingresa al consultorio, generalmente lo que se recomienda en el consultorio es tener pues un tapete con una sustancia pues desinfectante, para que el paciente, digamos, coloque ahí sus zapatos antes de, o sea, se pare ahí, no que coloque solo los zapatos, sino que se pare ahí antes de pues ingresar al consultorio. Debe hacerse una charla muy breve. También eso es algo importante, una recomendación muy breve pues sobre COVID-19 y sobre pues cómo va a ser atendido, y ya pues en ese momento el profesional de la salud pues debe tener su tapabocas, debe tener sus gafas, y cuando ya va a iniciar atención en lámpara de hendidura y demás pues debe tener sus guantes puestos. No hablar durante el tiempo que estén muy cerca y que estén en la evaluación de lámpara de hendidura. Si es necesario que entre pues el acompañante, que entre con acompañante, el acompañante también debe hacer lavado de manos y debe también tener uso de tapabocas, debe tener cabello recogido y sin ningún tipo de joyas. Y luego pues se dan las recomendaciones, ya pues el profesional pues se retira guantes para hacer la respectiva nota y demás, y le entrega las recomendaciones al paciente. Una vez el paciente sale, pues debe ya pues dirigirse al área pues de, no sé, de recepción, o pues donde ustedes tengan determinado la atención ya pues post en consultorio, y pues reiniciar todo el proceso de desinfección de la consulta, desechar los guantes y desinfectar todas las superficies para una nueva atención. Eso es a grandes rasgos, digamos, las recomendaciones para la atención en, en nuestro ámbito de salud visual. Muy bien, doctora Eli. Bueno, hay varias preguntas que se han suscitado en cuanto a esas mascarillas. Les podemos decir a todos los asistentes y participantes que en un enlace ya ahorita que está descargándose desde la Secretaría de Salud hay unas recomendaciones en cuanto al material de las caretas, porque, doctora Eli, hay dos preguntas puntuales en torno a la óptica de esas caretas y a la recomendación de ellas. Entonces se las voy a hacer, pero ya vamos a mirar si lo podemos descargar y compartirlo por este medio, y si no, buscaremos la manera más expedita para hacerlo. Las preguntas son puntuales de esta manera. ¿Qué anteojos de protección serían los más recomendables, ya que la mayoría no tienen buena resolución óptica, al igual que las caretas para realizar el examen? Generalmente estas caretas son en policarbonato. Esta pregunta nos la hace la doctora Luisa Fernanda Cortés, y recordemos que pues el policarbonato pues tiene un índice de refracción y un número AVI pues que disminuye la óptica. Estas caretas por ahora pues no vienen con em, recubrimientos antirreflejo, ¿sí? Para de pronto mejorar la óptica de estas caretas. Entonces, ya, doctora Luisa, vamos a intentar descargar esa información. Sin embargo, doctora Deli, ¿qué le podemos decir tanto a la doctora Luisa en cuanto a esa óptica o a la recomendación de esos anteojos de protección? Y también la doctora, permítame, sí, la doctora Gina Rubio dice que en cuanto otra vez a la careta, que sea alguna especificación determinada. Yo creería que si logramos descargar ese informativo, doctora Eli, podríamos
responderle. Sin embargo, ¿hay algo que decirles en cuanto a la careta de protección, doctora? Pues realmente es lo que ya he mencionado. Sí, en el documento de la Secretaría y del Ministerio, digamos, está la clasificación pues de los tipos de tapabocas y digamos, cuál se debe utilizar, porque también se generaba confusión en si todo el personal debía utilizar, por ejemplo, N95 y demás, pero pues ya digamos el N95 está ya pues reservado para ambientes quirúrgicos y también pues para para procedimientos de reanimación, digamos en donde hay ya un contacto muy estrecho eh, ya pues con aerosoles. Digamos en el ámbito oftalmológico, para cirugía oftalmológica sí debe ser N95, pero para consulta no tiene que ser N95. El tapabocas, digamos, convencional que se utiliza pues para la asistencia, el convencional que ya pues está perfectamente estandarizado, que se utiliza para la asistencia, eh, digamos, usual de los pacientes. Eso respecto a los tapabocas y sí es importante tener ese documento. Eso está tanto en el ministerio como en la secretaría, porque sí se genera confusión respecto a las especificaciones de esos tapabocas. Sí, doctora, Entonces la sí es interrumpo acá un importante tener segundito. eso, sobre todo para la parte de práctica pues independiente. Sí, mire, en cuanto a esos protocolos, podríamos recordarles a la audiencia que el Ministerio de Salud y Protección Social lo resumió en la resolución número 000666, es decir, 0000666 del 2020, del 24 de abril del 2020, y aclara o resuelve mejor cuál debe ser, pues, digamos, el mecanismo para adoptar protocolos de atención y bioseguridad, eh, tanto económicas, sociales, como del sector administrativo, público y de salud. Entonces, para revisarlo, 0000666 del 2020, resolución del 24 de abril del 2020. Y ya estamos aquí descargando y revisando a ver si alcanzamos a enviar, a compartir el de las mascarillas y caretas de protección. El doctor Juan David González nos pregunta, ¿es recomendable el manejo farmacológico de conjuntivitis viral secundaria al COVID-19, doctora Derly? No, realmente en los pacientes que se manejaron con antiviral, que fue la paciente que tenía la pseudodendrita, se empezó a manejar con ese antiviral, pero porque pues por las características y todo, pareciera pues una queratitis herpética, por eso se empezó a manejar de esa forma, pero realmente no está descrito hasta ahora que haya un protocolo de manejo farmacológico para esas conjuntivitis virales asociadas a COVID-19. Diferente a si hay algún tipo de sobreinfección bacteriana, como en uno de los casos hubo sobreinfección porque ya tenía secreción muy abundante en los siguientes días, le iniciaron una quinolona de cuarta generación, pero de inicio, digamos, un paciente que nos ingrese con inyección conjuntival, reacción folicular, quemosis, no es necesario iniciarle tratamiento pues tópico ocular, antiviral, sino lo que se da generalmente pues para las conjuntivitis virales, que es el tratamiento pues ya con lubricación principalmente, el tratamiento pues digamos pues de manejo de síntomas. Correcto, doctora Deli. Entonces, para todos, el Ministerio también de Salud y Protección Social, eh, mm, el pasado mes de mayo, generó un documento que se llama Lineamientos Generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Ese es el nombre del documento. Ya lo voy a escribir para que pronto desde las herramientas de búsqueda podamos de pronto precisarlo y tenerlo claro para responder entonces esas dos preguntas de el uso de elementos de protección tipo mascarilla y tapabocas. Finalmente, una pregunta de la doctora Denis Ricardo Morán, nos pregunta, en atención al cliente en consulta, no notamos con un OCTI en refracción
espéreme dos que aquí ya la abrí. Voy a leerla textualmente y ya ahorita miramos a ver si hay algo que cambiarle a la pregunta. En atención al cliente en consulta, no notamos o no contamos con un OCT y en refracción estorba cualquier gafa o elemento de protección, el cual deja en desprotección al profesional en la práctica clínica. Ella pregunta, pues, obviamente, de esas técnicas específicas en las cuales tenemos que de pronto acercarnos un poco más al paciente y pues en la dificultad al no tener un OCT como elemento de práctica clínica. Podríamos de pronto respondernos a doctora Derly, a la doctora Denise, que pues a través del oftalmoscopio podemos hacer un primer barrido, ¿cierto? General de la capa de la retina, ¿sí? Toda el fondo de ojo que alcanzamos a ver a través del oftalmoscopio. Sin embargo, pues sí se puede dificultar ese barrido o esa técnica al utilizar una monogafa o una careta de protección. Pero hemos visto, por ejemplo, algunos experimentos que hacen algunos optómetras y colegas y es el uso del oftalmoscopio de Skepens. Entonces, en medio de esa dificultad de hacer la oftalmoscopía directa o indirecta, doctora Deli, ¿qué le podemos decir a la doctora Denis Ricardo en cuanto a esa dificultad? Eh, al hacer las técnicas y al pretendernos proteger con los elementos de protección. Sí, hay un factor importante a tener en cuenta y también uniéndolo con una pregunta que hacía la doctora Luisa respecto como a la nitidez que uno puede tener o la calidad visual que puede tener al visualizar pues con una careta. Y ahí también es muy importante, con una lámina, perdón. Es muy importante también considerar algo en la atención y es el tiempo. Ya ya pues el tiempo debe ser mayor al que teníamos antes designado para una atención en la consulta, porque sí, realmente el uso de estos elementos hace que sea, digamos, más demorado y más dispendioso el examen, sobre todo pues cuando se va a hacer retinoscopía, cuando se va a hacer oftalmoscopía, sí va a ser más dispendioso. Inclusive los retinólogos que digamos de los oftalmólogos, los retinólogos son los que han estado también en primera línea pues de oftalmología porque pues tienen que manejar trauma, tienen que manejar varias patologías. Entonces, sí, o sea, las experiencias que comentan es precisamente esa que al hacer el examen y todo, pues es complicado tener pues una buena calidad de imagen desde el inicio del examen como lo hacía uno cuando no tenía que usar este tipo de ayudas. Entonces, realmente, pues tener en cuenta el tiempo porque nos vamos a demorar más tiempo en cuanto al examen y también por la desinfección. Y ya respecto a la oftalmoscopía, pues realmente como es tan difícil hacer oftalmoscopía directa, ¿sí? Se recomienda el uso pues de los lentes de lentes de 90 o de 78 dioptrías, ya pues en lámpara de hendidura y oftalmoscopio indirecto. Esa es la recomendación porque pues sí realmente para una oftalmoscopía directa es muy complicado hacerla pues, con los elementos de protección. Entonces, ahí la recomendación es el uso de los lentes de 78 y 90 dioptrías en lámpara. Correcto, doctora Eli. Muchas gracias por sus apreciaciones, muchas gracias por recordarnos que sí existen algunos antecedentes oculares e incluso visuales, ¿sí? En torno al COVID-19 y al SARS-CoV-2, que es importante como entes de la salud visual ocular apropiar a medida de la implementación de los protocolos de atención. En el chat ya les compartimos, doctora, esos lineamientos para el uso de tapabocas convencional y mascarillas de protección. Recuerden que digamos que los entes reguladores, en este caso el Ministerio de Protección, hay mucha información también a través de la FEDOPTO, la cual ha compartido hace semana y media una guía completísima en cuanto al uso de overoles, de caretas, de elementos de protección, no solamente para el usuario, sino también para el profesional, y cuáles son algunas recomendaciones para desinfectar las superficies y mantener de pronto esa desinfección saliente
saliente un paciente y entrante el próximo. Pero usted bien nos lo ha recapitulado, entonces recordar que sí existen estos antecedentes a nivel ocular que como profesionales de la salud debemos atender y estar presentes para resolver el motivo de consulta de nuestros pacientes, porque en medio de la pandemia seguimos recomendando al paciente lentes de contacto, gafas aéreas, atención ocular prioritaria, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a la luz de su exposición, doctora Derly, resolvemos muchas preguntas. Muchas gracias, doctora Derly, por su participación, por sus apreciaciones y a todos los participantes, aproximadamente alrededor de 70, 80 participantes tuvimos el día de hoy, doctora Derly. Le queremos agradecer y a todos cordial saludo también. Bueno, muchas gracias por su invitación y gracias a todos por su atención y pues revisar la documentación que pues ahí está también mucho más completo y pues específico el uso de las mascarillas. Muchas Muy bien, a gracias. todos los participantes agradecemos de nuevo su tiempo, estar pendientes. La Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias de la Salud va a seguir haciendo estos encuentros virtuales para que a través de www.lasalle.edu.co estemos pendientes de todas las entradas que tendremos posteriormente a este webinar de signos y síntomas asociados oculares asociados al coronavirus. Terminamos transmisión. Feliz día. Muchas gracias por su participación.